que antes de seguir, les voy a pasar la grabación y la visión de la biografía de Máster del P. Adelante. Máster del P es conocido internacionalmente como el gurú que se desempeña en muchas funciones. Su conformación es muy diversa y rica en la alquimia de lo mejor de la sabiduría oriental y el conocimiento occidental. Algunos lo conocen por sus diferentes oficios como maestro espiritual, sanador milagroso, mentor de vida, maestro de artes marciales, experto mundial en meditación y en los 8 tipos de yoga. Humanitario, ingeniero, conferencista internacional, filántropo y empresario espiritual. Autor de 12 libros centrados en el autodesarrollo y la automaestría, ha creado más de 200 cursos impartidos bajo sus 3 organizaciones internacionales: el Instituto para la Sabiduría en el Liderazgo y el Avance Global, el Instituto Mundial para las Enfermedades Incurables y el Instituto BeLife para la Conciencia Superior. Su gran dominio de las filosofías y las religiones del mundo y cultura mundial son un aprendizaje directo y experiencia al haber vivido en muchas culturas y haber viajado a más de 100 países mientras enseñaba y sanaba a más de 400,000 clientes globalmente. Considerado como un sabio moderno por sus estudiantes alrededor del mundo y un mentor de vida para CEOs, corporaciones, líderes mundiales y gobiernos, Máster P ha dedicado su vida a entrenar estudiantes globalmente en espiritualidad, estrategias de vida equilibrada y liderazgo a través de la sabiduría. Muchos estudiantes internacionales acuden también a su MVP Village Resort para recibir sanación, aprendizaje espiritual, retiros espirituales y certificación para convertirse en entrenadores o especialistas ellos mismos. Máster del P es conocido sobre todo por sus alumnos como el que entrena a los discípulos para obtener la maestría de la vida antes de tiempo. La maestría de la vida es la maestría de lo básico. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Saludos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Muy bien? ¿Están muy bien? Ok. Bienvenidos a nuestra charla de hoy. Es sobre los 5 niveles de inteligencia para desarrollar a los líderes de líderes. No solo los líderes, pero el líder de los líderes, como el jefe de los jefes. Así, primero quisiera comenzar por agradecer a los organizadores. Sassy Ochoa, tenemos a Beatriz Benavides, Juliana Valle, William Bravo y también y su equipo, Blanca Minuche, y por supuesto Mijael Müller. Y también quería mencionar la colaboración con el Instituto de Liderazgo en Bogotá, con María Paula Cabrera. Muchas gracias. Espero que tengamos a tus estudiantes y clientes con nosotros aquí. Y todos los demás que están aquí participando, les quiero agradecer y quiero empezar la charla dándote una agenda de cómo vamos a movernos hoy en la charla. Primero vamos a tener la charla, después vamos a tener un foro abierto de preguntas y respuestas, después podemos tener los anuncios próximos y si tenemos tiempo podemos hacer una meditación rápida. ¿Qué piensan? ¿Muy bien? Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar con la idea de los diferentes niveles de inteligencia. ¿Cuántas inteligencias conoces tú? Bueno, la mayoría de personas de negocios utilizan su inteligencia estratégica y también táctica. Las personas tipo místicos, tipo Madre Teresa, utilizan su inteligencia emocional y utilizan mucho de sus sentimientos. Y para personas más de kickboxer, deportistas, atletas, usan un poco de la inteligencia instintiva. Si eres una persona deportiva, si eres un buen empresario y no te educaste en escuelas de negocios, puedes hacer negocios usando tus instintos. Lo que se llama estos instintos de
básicos. Y si eres un sanador místico, puedes usar tu inteligencia psíquica, tu habilidad para tener premoniciones, precognición y la habilidad para tener experiencias, percepciones extrasensoriales, para poder predecir partes del futuro. Entonces desarrollas esta clarividencia, clariaudiencia, telepatía, o puedes también tener esta inteligencia de percepción extrasensorial. En los latinoamericanos son muy buenos psíquicos porque las personas emocionales tienden a ser mejor a la clarividencia. Las personas más científicos, como los tipo Einstein, tienden a ser más lógicos, más científicos en su inteligencia. Los Donald Trump o los Elon Musk tienden a usar más la inteligencia estratégica para posicionarte para el futuro y pensando en grande y hacia el futuro. Pero los filósofos tienden a una inteligencia más abstracta porque ven el propósito de la vida, el juego más grande, que el resumen de la vida con principios, con leyes universales y psicologías universales. Y por eso los psicólogos utilizan la inteligencia emocional y la inteligencia abstracta, mental abstracta. Los científicos, los abogados, ingenieros utilizan más el hemisferio izquierdo, son más científicos, con la inteligencia más concreta. Y también el avance científico y de tecnología usando la inteligencia concreta. Ahora estamos en el momento, el pináculo de la historia del uso de la inteligencia concreta, utilizando la ciencia, las computadoras, la internet, los IA, inteligencia artificial. Pero si tú eres una alma más avanzada, vas a tener también la inteligencia de sabiduría, que es un poco más avanzado que el conocimiento. Entonces, la inteligencia de la sabiduría es sobre la experiencia de la vida, digerida, asimilada, usada. Después puedes usar esas experiencias para juzgar lo correcto de lo incorrecto en la vida. No solo en la ciencia, no solo en la familia, en lo social, en todas las áreas de tu vida. Entonces, las personas sabias no son comunes porque no tienen una fórmula, simplemente la experiencia. Yo he diseñado la ciencia de la sabiduría para volverte el líder de líderes, para usar la sabiduría en tu vida, para que no tengas que esperar hasta ser viejo o sin pelo como yo, o tener una barba larga. Puedes ser sabio desde ahora, o hasta los adolescentes pueden aprender sabiduría por medio de un enfoque sistemático para entender el mensaje de la historia y tener las lecciones de la vida y aplicarlas, para poder aplicarlos para los próximos pasos. Pero la mayoría de personas no saben que la sabiduría se puede extraer sistemáticamente del pasado, de las experiencias del pasado. La sabiduría es parte de la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual puede incluir también la inteligencia divina. Por eso muchos de los fundadores de las religiones, 1000 y 2000 años atrás, por ejemplo, Lao Tse, Jesús, Confucio y diferentes sabios hinduistas, no fueron a la escuela, no fueron a Harvard, no leyeron libros, pero tenían tanta información con sabiduría que hasta ahora, las personas de Harvard y los académicos siguen estudiando esas escrituras, porque están escritos de una manera con inteligencia espiritual, bajada de lo alto del mundo espiritual, llenos de sabiduría. Pero puede ser tener un Einstein mental, pero tal vez por ejemplo, en deportes eres muy torpe, te caes,
y tal vez no tienes, tal vez los instintos en los negocios. Por eso es que muchos científicos no se vuelven, muchas veces no se vuelven empresarios o personas de negocios, porque no tienen esa inteligencia instintiva para saber cuál es un buen negocio. En los negocios y en el mundo empresarial tienes que ser muy rápido para tomar decisiones rápidas y reconocer las oportunidades y para hacer dinero, para estar de avanzada. Por ejemplo, si solo aprendiste un MBA y aprendiste cómo usar la inteligencia financiera, puedes ser, por ejemplo, un ejecutivo muy bueno con ese conocimiento, pero no puedes ser un empresario, porque no tienes esa inteligencia avanzada empresarial de negocios, porque no puedes proyectarte hacia el futuro. Por ejemplo, los 8 minutos de mi charla, quiero que sepas que hay 5 diferentes niveles de inteligencia para que la humanidad pueda volverse para ser un líder de líderes en la humanidad. Así que puedes ver que para ser el líder de líderes, tienes que, primero, o hay una opción, puede que por herencia te heredaron el negocio y eso es por linaje familiar. O otra opción, o tal vez te contratan como un líder del negocio porque eres un experto en esa línea. O el siguiente puede ser que comenzaste el negocio desde arriba, desde los fundamentos y tienes tanta experiencia en esa industria, entonces puedes desarrollar tu sabiduría por medio de tu experiencia personal. O la otra opción fue que fuiste asignado por tu amigo político para volverte la cabeza de un departamento en el gobierno sin tener las calificaciones, simplemente te asignaron. Es un poder no permanente. Solo cuando te vuelves un buen líder, ahí se vuelve permanente. Si no, a cualquier momento te pueden sacar. Y esa persona que te asignó, que te puso en oficina, te puede sacar. Entonces, esto no es una situación de calidad de líder de líderes y no hay permanencia en el poder en esos casos. Si ves a los diferentes niveles de inteligencia y conciencia, hay por lo menos 5 a 6 niveles de esto. Tienes el físico, inteligencia física, por medio de los instintos, la habilidad de ser rápido, ágil, de reaccionar. Está basado en instintos físicos y tu energía, la vitalidad, como los atletas, como cuando peleas. No tienes que pensar, no tienes tiempo, tienes que moverte para que no... Por ejemplo, como Mike Tyson, él se mueve. Los boxeadores son muy buenos en este tipo de inteligencia para evitar los golpes. Imagínate a Einstein peleando a Mike Tyson, aunque Einstein es muy inteligente. Cuando el boxeador ya hace así, y Einstein va a estar pensando, tengo que bloquear el izquierdo o la derecha, y ya ese rato ya está en el piso. Yo soy un artista marcial y sé que en el ring solo tienes que hacer lo que te entrenen a hacer sin pensar. Si piensas demasiado, es muy tarde. Tienes que hacer lo que tienes que hacer en ese momento, sin pensar, en el ring. Y a manera que estás peleando, que pasa el tiempo, mientras estás peleando, puedes cambiar tu estrategia. Izquierda, derecha. Ahí es cuando la estrategia puede ser usada, no la inteligencia táctica o estrategia te puede ayudar a ganar. Entonces tenemos la inteligencia física o instintiva a medida que envejecemos. Esta inteligencia puede ser de crecer, bajar, porque perdemos esa fuerza física. Entonces a veces los instintos puede haber en 2 niveles. El instinto físico, cuando eras jóvenes, con el joven atlético, pero es muy bueno a evitar los golpes, pero a medida que que desarrollas instintos en los negocios, por ejemplo, entonces desarrollas estos instintos por haber repetido una y otra vez las cosas.
Entonces, lo más experiencia que tengas, entre más experiencias tengas, vas a desarrollar también este otro nivel de los instintos, de esta inteligencia instintiva. Por ejemplo, en los términos de negocios superiores, también hay esta expresión que se dice el instinto asesino. Muchas personas son no son buenos en negocios, pero son buenos en teoría. Pero les falta ese instinto matador, asesino, como el jefe, porque a veces el jefe no es un graduado de Harvard, pero tiene esta experiencia para poder ver las buenas oportunidades. Un ejecutivo en negocio a veces no tiene ese tipo de inteligencia porque son más teóricos, tratan de seguir los libros, los textos. Pero en cambio, entonces, para poder tener las mejores resoluciones, tienes que salir de la caja, salir del marco para ver todas las permutaciones, las soluciones posibles afuera de lo común. Y en ese momento los instintos se vuelven instintos de empresarios. No todas las personas de negocios tienen estos instintos, pero pueden seguir este enfoque de paso a paso, secuencial. Pero no necesariamente son buenos empresarios. Para ser un buen empresario tienes que tener una mente estratégica abstracta y también tienes que tener inteligencia instintiva. Tal vez no eres buena a la inteligencia táctica, eso pueden hacer los empleados, que pueden ser contratados para hacer un plan de pasos. Pero tú puedes ser estratégico para saber cómo crecer tu carrera o tu negocio. Una estrategia usando filosofía, principios y el hemisferio derecho de tu cerebro. Y puedes delegar tus planes o tu plan de juego a las personas que son más tácticos y cosas que pueden hacer secuenciales, personas que son más buenas en esta inteligencia táctica secuencial. No siempre tienes que ser como Einstein para ser ejecutivo. Puedes ser la persona que propone el juego, que piensa en el futuro, que ve el todo y tiene los buenos instintos y después puedes ejecutar por medio de otras personas. O si tú estás comenzando en tu empresa, entonces puedes hacerlo tú mismo, aprender a hacerlo tú mismo. Entonces instintos, agilidad física es el primer nivel. Y después tienes la inteligencia emocional, es donde usas tus sentimientos y ese sentido de saber por medio del corazón. Y después puedes sentir lo que está bien para ti, lo que no está bien para ti, como saber quién te puede traicionar, quién puede ser tu amigo, si esto es un buen negocio o no un buen negocio, si tienes negociaciones o si estas son buenas oportunidades. El problema de la inteligencia emocional es que es bueno para crear relaciones y mantener un equipo, pero no para crecer, para que el equipo crezca. Para crecer el negocio necesitas la parte mental, necesitas inteligencia práctica, inteligencia estratégica, una estrategia, un modelo de negocios. Pero la inteligencia táctica es la que puede secuenciar un plan. Entonces puede ser muy exitoso sin la inteligencia emocional. Pero esa parte puede ser para tu director de relaciones públicas o recursos humanos. Si eres un Einstein, no necesitas ser una persona bondadosa para ser exitoso, amoroso para ser como Elon Musk. Por ejemplo, Elon Musk utiliza sus ejecutivos de marketing, de branding, para que se aseguren que las personas abajo de él están contentos. No necesita estar hablando con todos los miles de empleados. Puede ser exitoso sin tener una inteligencia emocional. Cuando eres un manager, administrador, sí, tal vez. Pero es mejor tener una buena mente y un buen corazón. Es bueno tener el corazón de Madre Teresa, la mente de Einstein y la mente estratégica de Elon Musk. Y el poder de Moisés, por ejemplo, para perseverar y los instintos de un atleta para poder tener una vida larga
con vitalidad. Y también tener la mente filosófica para poder ver hacia adelante cuáles son las tendencias de la vida en términos de inteligencia social, inteligencia global. Puedes estudiar el mercado global, cuáles son las tendencias de las instituciones financieras, pronosticar lo que pasa con el criptomonedas, la bolsa de valores, el petrodólar, BRICS y todo tipo de situaciones geopolíticas para que tú puedas estar más por encima de esos factores, no seas víctima de esas circunstancias. Entonces, el uso de la inteligencia estratégica es para ver en el futuro, para ver los fracasos potenciales o semillas de fracaso o amenazas, para estar más allá, para estar de avanzada. ¿Por qué? Es que los 5 niveles de inteligencia ¿por qué es que son tan importantes? Por ejemplo, si utilizas la inteligencia psíquica, muchos de ustedes que son muy Einstein, siempre piensan que la ciencia es lo más importante, pero como les dije, muchos libros de hoy fueron escritos sin la ciencia, sin ser científicos. Por ejemplo, las películas, Hollywood, toda la industria de Hollywood no son científicos, son creativos y artísticos. Entonces hay una parte grande de la vida que no es científica, entonces no pienses que todo tiene que ver con la ciencia. Por ejemplo, tu corazón, imagínate, si eres muy científico en tu corazón, vas a usar tu mente para proponer, no el corazón. Por ejemplo, estás hablando con una persona de Madre Teresa, tipo Shakira, y tú eres Einstein, y no tienes todo el dinero en el mundo, pero eres muy mental. Las personas muy mentales no tienen actitudes románticas. Si soy Shakira o Madonna, yo voy a querer un hombre romántico. Entonces, por ejemplo, si yo soy Shakira o una persona así, sí, puedo ser amigo de un Einstein y tal vez lo admiro con su mente, pero no lo voy a escoger como un compañero. Entonces, a veces es bueno complementarse con tu pareja. Cuando uno es más joven, tendemos a que nos gusten las personas que tienen los mismos actitudes, que hacen sus mismas acciones. Muchas veces entonces las inteligencias de ciertas personas, de las personas, se basan también en los 7 diferentes tipos de líderes. Por ejemplo, el rayo 1, el tipo 1 es Moisés, número 2, Madre Teresa, número 3, tipo Donald Trump, número 4, actores de Hollywood, Shakira. También tienes el 5, tipo científico como Einstein. También tienes los tipo militares, personas idealistas, personas más religiosas. Y de ahí el último tienes el burocrático. Y después el número 8 sería como la combinación de todos. Entonces, de todos los tipos de personas en la Tierra, todos tienen inteligencias. Las inteligencias crean la cultura. Por ejemplo, si ves Latinoamérica, es una combinación del romanticismo de los españoles, con sus vicios de fumar. Originalmente esto no es de Latinoamérica, viene de Roma, de la parte latina. Combina eso con el aspecto emocional, el aspecto sexual y un aspecto más de divertirse. Eso es Latinoamérica. Pero en cambio, si ves los suizos o los alemanes, combinan la estructura y orden, y son muy organizados y burócratas, y combinan la inteligencia científica y la inteligencia financiera, y eso se llama los anglosajones, por ejemplo, más mentales que emocionales, comparados con latinoamericanos que somos emocionales. Entonces, cuando la cultura realmente, la inteligencia puede formar diferentes tipos de cultura.
Entonces, por ejemplo, por ejemplo, en el catolicismo, si traes a África, en África se ha expresado, usan más en la iglesia, cantan, bailan, ellos bailan, cantan en la iglesia y es muy rítmico. Pero si traes cuando el catolicismo a Suiza y en Alemania son muy, hacen silencio con fervor, no hay más conservador, no bailan. Pero si traes catolicismo a Latinoamérica, eres más devocional, pides piedad de Dios, te vuelves muy estricto en tus prácticas, muy conservador en la sexualidad. En cambio, si bien cuando traes el catolicismo en las Filipinas, que es una cultura malaya, tipo indonesio, con un poco de cultura española, porque por 333 años los filipinos estuvieron bajo el control de los españoles. Después lo mezclas con el baile, con el aspecto de bailar y divertirse de la cultura filipina y asiática. Y también esta piedad filial, este respeto para los ancestros, respeto para los mayores. Y cuando lo americanizas, eso en la ciudad de Manila, donde hay mucho dinero, entonces construyen estos edificios grandes y hoteles y restaurantes muy caros, porque muchos de ellos se educaron en Harvard, en Yale, en Estados Unidos, en California, y tratan de americanizar la cultura en las ciudades. Tienes McDonald's, Subway, todo tipo de franquicias americanas. Entonces diseñan la comida de las personas ricas en esa ciudad basado en la cultura de comida de Estados Unidos. Entonces, cuando eres rico, quieres copiar esa cultura americana, comiendo esa comida rápido, ese del drive-thru, que esas comidas rápidas tipo McDonald's que vas y por la ventana pides la comida. En lo filipino antiguo, no, en la cultura filipina tradicional no haces eso, respetas la comida. Si eres japonés, en cambio, los japoneses más disciplinados, muy estrictos. Por ejemplo, cuando yo entrené con las artes marciales en Japón, era muy, muy estructurado y obtienes la maestría por la repetición extrema. Y entonces tienes esta memoria muscular. Y si añades la influencia de China, de Filipinas, ellos cuando vinieron compraron los negocios de los españoles. Los españoles, en cambio, tomaban en la noche, se despiertan tarde y hacen 2 siestas en el día. Los chinos trabajan de 5 a.m. hasta 2 de la mañana. ¿Ven los números? Si trabajas por 15 horas a la hora de trabajar a 6 horas al día, simplemente con números te vas a dar cuenta que uno va a tener más éxito. Entonces los hijos de los españoles, de las familias españoles, se vuelven más vagas. Porque entonces han nacido en buenas familias y heredaron ese dinero. Entonces ya pierden esa necesidad de ganar, de hacer dinero. Y solo pasan en los vicios. En cambio, los chinos no tenían tiempo para el vicio, no tienen tiempo para ir a una fiesta. Están ahí con sus sandalias, con su camiseta, no hay lujos. Entonces la frugalidad te puede ahorrar mucho dinero. No tienes que comprar ropa cara, restaurante caro, ni otro tipo de cosas caras. Entonces así se volvieron muy ricos porque ahorraban 75% de sus ingresos y gastaban solo 25%. Los españoles gastaban 75% y ahorraban solo 25%. Los americanos, en cambio,
usan dinero que todavía no han ganado. Es una actitud diferente. Por eso es que los chinos se volvieron más poderosos, más afluentes, más prósperos, con más dinero, porque ahorran, ahorran, ahorran. Los demás gastan, gastan, gastan y divirtiéndose. No estoy criticando nada, simplemente te estoy haciendo un análisis por qué la inteligencia es tan importante para desarrollar, para ser el líder de líderes y para tener permanencia en el poder. Por ejemplo, si eres segunda generación de propietario de un negocio, de empresario, tienes otro tipo de disciplina o tienes más educación que tu padre o tu abuelo y tiendes a ser más relajado y gastas más que tu padre. Como dicen, tu abuelo tuvo que caminar 5 millas al día porque no tenía un carro, tenían una bicicleta. Él comenzó el negocio desde la nada y tu padre, en cambio, tuvo que trabajar bastante y ahora el nieto tiene un Ferrari, el bisnieto tiene un Kia, un Toyota y las siguientes generaciones van a tener que otra vez caminar sin un carro. Entonces la riqueza generacional comienza a subir y después baja cuando se distancia del fundador. Entonces tienes que tener cuidado si eres segunda o tercera generación, cuando has tenido una herencia. Tienes que tener cuidado de poner en perspectiva, poner expectativas a tus hijos, porque si no van a perder la riqueza que tu padre o tus abuelos construyeron. Entonces, uno de los problemas de la sustentabilidad es tu plan de sucesión. Si tu plan de sucesión no tiene disciplina, no tiene una manera de tapar las fugas de dinero y no estás usando la ley de la economía, entonces tu negocio se va a perder a pesar de que tengas la inteligencia. La inteligencia no es suficiente para tener permanencia en el poder. Necesitas la inteligencia práctica, estratégica, para poder pronosticar dónde van a ser las amenazas de la generación, para prevenir que tengan muchos errores fuertes en el futuro. Por ejemplo, la familia Vanderbilt en New York, que antes eran los más ricos del mundo, junto a los Rothschild y los Rockefeller. Los Vanderbilt eran mucho más ricos que los Rockefellers. Pero después de 2, 3 generaciones, los nietos ya no quieren manejar los negocios, solo quieren gastar dinero y usar toda la fortuna, construir mansiones, palacios. ¿Y qué pasó? Y por eso ahora están muy abajo. Muchos monarcas que tenían mucho de riqueza antes y todavía tienen título, pero ya no tienen el poder como sus ancestros, sus abuelos, que tenían todo organizado, cuando su inteligencia estratégica impuesta tácticamente y sus instintos para sobrevivir y para tapar la fuga de dinero. Y también tenían su inteligencia emocional para conectar con las civilizaciones. Tenían personas que tenían esta inteligencia emocional que trabajaban para ellos, que eran como enviados diplomáticos, como Gran Bretaña, que enviaban diferentes líderes y representantes para colonizar diferentes partes del mundo y después traer la riqueza y para sostener el poder, permanecer en el poder en diferentes zonas que estaban conquistadas o colonias. Entonces, así ven, muchas de estas personas no usaban solo un tipo de inteligencia. Si eres un profesor, por ejemplo, no hay nada mal en tener una inteligencia lógica. Pero si quieres ser exitoso, no puedes competir con una persona que tiene inteligencia estratégica inteligencia emocional, instintos. Y, por ejemplo, y también tiene
consultor que tiene una inteligencia psíquica. Muchos de los líderes tienen consultores psíquicos para saber qué es lo que está pasando en el mundo, más allá de la lógica. A veces hay mucha desinformación en los medios. Así que muchas veces hasta información que está en los IA es una combinación de buenas noticias, malas noticias y desinformación. Entonces, por eso es que la IA se puede volver algo nocivo porque está usando toda la información sin discernir. Yo por eso el ChatGPT, por ejemplo, algún momento vas a preguntar quién es Máster del P a ChatGPT y te va a decir que nací en India, por ejemplo, o otra persona, lo va a mezclar con la información de otra persona. Si hay noticias, información de desinformación o errónea y se le añade a la información correcta, o la ciencia suave unida a la ciencia fuerte. Cuando repites algo, aunque no sea verdad, comienza y usas pocos de verdad, incluyes ahí, entonces las personas comienza a sonar para las personas como verdad, como si fuera verdad. Entonces, cuando la IA, por medio de los IA, estos cerebros inteligentes de inteligencia artificial, comienzan a recolectar todo eso, esta información basura. Entonces, desinformación y conclusiones desinformadas. Por eso yo no pienso que los IA van a dominar el mundo, porque hay mucha basura en el Internet, en el mundo, basura de información. Si tienes una mente estratégica para pensar en grande, vas a ser localmente efectivo en tu negocio. Tienes que ser inteligentemente global, tienes que ser consciente globalmente de lo que está pasando a nivel global, las circunstancias del mundo. Tienes que ser efectivo localmente. Entonces, juntos, sería global y local. Y ese es mi principio. Si eres consciente de lo que hay globalmente sé lo que está pasando con Putin, con Hamas, con Trump, en lo que está pasando en Ecuador. Recuerdo muchas cosas. Entonces tu propia IA es mejor que los IA porque está basado en tu propia información digerida y sabiduría. Tiene información más veraz que lo que puedes encontrar por internet. Y aquí es donde el colapso de cognitivo puede pasar, cuando comienzas a preguntarle todo a las computadoras. Cuando eso pasa, tu cerebro comienza a bajar, tu inteligencia comienza a bajar, porque no estás utilizándolo como un músculo que no utilizas y comienza a hacerse más pequeño. Así que no uses para todo ChatGPT y IAs. No trates de que ChatGPT pueda digerir tu sabiduría. ¿Cuánto puede saber ChatGPT sobre ti? Tal vez tus hábitos, tus nombres, tus fotos. Está bien. Pero ¿cuántas de esas fueron introducidas por ti? Tal vez tal vez eso puede ver solo hasta 10 años atrás, pero ¿cómo vas a ver sobre tu vida antes de las cosas que has puesto en internet? La genealogía de tus padres, las enfermedades de tu familia, los rituales, la cultura donde perteneces o donde vives, que te ha entrenado a ser y te ha moldeado en ser quien eres. Estamos teniendo, sí, vamos a
a dar un momento porque parece que hay un poco de problema en el sonido. Be better. Who's translating? Sí, vamos. Okay, let's try Beatrice's line. Maybe Belen's line is slower in terms of. You can listen to this again if you did not listen to everything. Recuerden que Because todo lo que everything estoy that I say is diciendo very important ahora to the psychological es muy and importante sociological y vas a analysis. poder recibir Why la today grabación. all Todo our lo que estoy cultures, diciendo es civilization, importante politics, para hacer un and our own religion análisis were made up of psicológico. different levels of intelligence. Por ejemplo, That las is expressed religiones through humanity. que tenían diferentes niveles que están expresados en la So if you humanidad. analyze, Entonces, si analizas majority of the mainstream la of mayoría Latin America, de los latinoamericanos what de intelligence do masas, you use ¿qué tipo as de an inteligencia autopilot intelligence? utilizas? Como la Influenced by inteligencia de culture, autopiloto, religion, que está and their position influenciado por in la cultura the Spanish and y la Portuguese influencia dominated es como colonia First of all, española what is y portuguesa. dominant in the Latin American A ver, ¿qué es dominante en la cultura latinoamericana? Más allá de ser muy sexual o pensar en el sexo. Not always sexual, but maybe No siempre sexual, pero tal vez la aspiración del sexo. more romantic Eres más by virtue of romántico your language. por virtud del You're lenguaje. not as straightforward as the German No eres or tan Japanese directo como los or the Chinese. japoneses o los Chinese alemanes. is not romantic. Sí, no son así, no son románticos, son Korean, they like shouting los at you and coreanos. Están como que ellos romancing you, creen que right? te están cortando y son Like that. románticos. Te amo, And así va. Japanese, I rob you. Japoneses, I rob Don't you. love you anymore. Because they don't have Y no, the N. The no tienen Chinese, la R, entonces they don't have rob R. you. Fried rice. Los chinos no tienen R. Fried rice. El So, arroz frito, dicen como arroz anyway, frito, algo if you así. look at the Latin Entonces, American culture si as tú a ves general la format, cultura more latinoamericana, emotional vas a ver que ustedes son culture. más emocionales, See, if I do una cultura business más in Latin emocional, America, I ¿ok? have to Si use yo he my hecho emotions. negocios en What América understand when I Latina, got my mind immediately. entonces If you start no telling uso mi mente people inmediatamente, porque si scientific empiezo a things in hablar a Latin la gente de America, cosas científicas en América Latina, they will start eh, to not connect. van a Passes through empezar them a for desconectarte, most no people. se van a conectar, But como que if les va you're a pasar talking about, you know, por encima, ¿no? building Pues si the hablas un romantic poco aspect, the así, love, con aspectos más you simpáticos, come más with merengue, amorosos, hablas salsa, de salsa, you do the merengue, music, vallenato, people will start te to gusta la connect and then they música, move la gente empezar como a moverse, a conectarse. for vallenato in Bogota, in the coast. Y está en la costa de So Bogotá, if you vallenato, play en Beethoven Guayaquil, and que Mozart reggaetón. and Entonces, si es que estás okay, poniendo la that's música good. tipo You know, Beethoven, ta, 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 okay ta, with está that. un But poco de if drama, you do ok, pero no, si pusieras on Carnival of el carnaval de Celia Cruz, Santo Domingo, was de that Santo Domingo, was that lady who died on Carnival? le canta el carnaval, Celia Cruz, más Celia Cruz. ajá. Okay, Celia Cruz, you do immediately like this. Entonces empiezas ya a moverte, ay, no hay que Carlos Vives, llorar. Carlos maybe you Vives, do, que la vida es un vallenato. carnaval. So, Entonces ves, ¿no? Shakira, you do, Entonces you get Shakira, it. So no Celia empiezan Cruz, ya a mover las you know, caderas. connects. Esa es But if energía you la que do nos conecta, pero si tú Beethoven, eh, Mozart, pones Beethoven, only a few Mozart, people like that solamente a because pocas they're copying personas the les gusta, ¿no? Europeans. Porque están Or copiando a los europeos y and the por eso, Vienna concerts, o that's why siempre they want están to viendo un show that they concierto have en been Viena, in ¿no? Entonces Vienna. van a mostrar que han estado en Viena y por eso. But in most cases, Pero your heart and en la soul mayoría is de casos, tu still corazón, romantic incluso energy, solar, sigue siendo emotional algo, energy, a y la little energía logical, emocional, un poquito de more energía instinctive. lógica, más When you have sex instintiva. and romance, Cuando we tienes do not sexo y romance, logicalize it. Shall I no do it? siempre estás Yes, localizando, no, yes, debería no, ser yes, no. así, esto sí, We esto don't do that. no, Like the sí Chinese o do no, that. sí o Yes, no, no no, haces yes, eso, no. ¿verdad? Como los They count. chinos, The Einstein will do solamente lo algorithm. estarían contando. Ahí se estaría haciendo un And they algoritmo. say, okay, what's your ovulation time? Y le dice, Okay, let bueno, me ¿cuándo es tu see. ovulación? Wow, not ready today. Ok, te toca. Entonces el día de hoy So no. if you are in Latin Entonces, America, si eres de you América can have Latina, romance and sleep with puedes tener somebody and ask romance y dormir con everybody, alguien what's y your le name dices, again? oye, ¿cómo era que te It's llamabas? okay. Y But in the East, estaría they're a little bit bien, pero en more el este very mm, conservative in Asia. son muy conservadores, de hecho, en And some Asia.
En algunas culturas no quieren ni tener sexo, tienes virgen, si quieres virgen, ¿no? Hasta si no estás casado hasta los 48, realmente eres virgen hasta los 48. Y si mueres entonces, quizás San Pedro no te acepte en los cielos. Es un chiste, es un chiste. Bueno, de todas maneras, estos son temas a veces demasiado serios. Y que hagamos un poquito de conversación. Háganme preguntas y cuéntame si es que esto es válido para ti o no. Yo te voy a explicar los 5 niveles de inteligencia y cómo estos están rediseñando tu vida desde tu nacimiento hasta este momento. Porque cuando eras un bebé, utilizabas tus instintos como una especie animal, como un mamífero en verdad. Lloras y te dan de comer. Cuando tienes una cierta edad, te vuelves un poco más emocional, luego más adulto, te vuelves más. Y luego utilizas los principios que has aprendido, psicológicos, tu perfil psicológico, combinado con la parte educativa. Y cuando eres más viejo, tienes que ser más sabio. Porque te mueves menos, pues más sabio. En la ausencia del poder físico y mental, tienes que volverte más sabio, porque no tienes sabiduría cuando creces, no tienes inteligencia táctica, no tienes principios, moriste, finito, caput. Estás como a la espera de morir. Para ser útil en la vida, tienes que tener más inteligencia mientras envejeces. Por ejemplo, yo tengo más ahora cuando era más joven. ¿Por qué? Porque he completado más mis niveles de inteligencia. Antes era una persona muy científica, muy ingeniero, muy táctico. Luego hice artes marciales, desarrollé mis instintos, mi poder, mi régimen, especialmente la parte japonesa. Y hay muchas culturas que aprendí, que conocí cuando estaba en Arabia Saudita y me volví muy emprendedor. Ayudé a los árabes como consultor en su negocio de petróleo porque ellos hablaban inglés, pero ellos no sabían cómo escribir, así que les enseñé cómo hacer negocios. Así que empezamos con la parte emprendedora y de ahí me fui a India, me hice místico, del Tíbet, fui a Nepal, a China, aprendí un montón de filosofías orientales de mis otros mentores, así que pude ser más filosófico y más abstracto a la vez. Aprendí psicología esotérica, entendí cómo funciona el mundo, cómo funciona el karma, con el reino animal también aprendí. Y de ahí aprendí más en la parte de emprendedora. Cuando conocí, de hecho, a muchos de mis clientes millonarios, aprendí de ellos, de hecho, cómo la gente rica se comporta y cómo se comportan los millonarios, cómo hacen negocios, se dedican. Aprendí la parte emprendedora de Harvard, de buenas escuelas, estuve con personas así, entonces ellos me preguntaban opinión, entonces yo les hablé de intuición y eso y ellos a la vez me enseñaron otras cosas de los negocios. Y luego cuando envejeces te vuelves un maestro de cosas espirituales, porque como sanador aprendí muchas cosas, así que te das cuenta que no viene solamente una escuela, un solo mentor, una sola ingeniería. De hecho, es una congregación de muchas experiencias. Así que si es que eres un contador, si es que eres un ingeniero, no, la idea no es que te desvanezcas, sino que a veces tienes que aprender cosas que no están bueno. Habla con la gente que no es en la misma industria que tú, por ejemplo. Por ejemplo, a veces ellos te ayudan con la idea de ser objetivo, de declarar tu verdad. Y tú no puedes apoyar tu verdad en la corte. Entonces estás ahí hablando como un chisme realmente. Entonces, si tú declaras algo, deberías darte cuenta de decir, bueno, esta es mi opinión, lo aprendí en YouTube, lo dijo Elon Musk, dijo otras cosas. No digas como si fuera tu propia única declaración, de verdad. Así que te vuelves objetivo. ¿Okay? Ahora,
preguntas, ¿cómo podemos aplicar estas inteligencias en nuestros negocios? Bueno, si que tú eres un empleado, sigue a tu jefe, siendo devocional a tu jefe, hazlo fiel a la compañía y usa tus emociones. Y en cierto nivel de sentido común, porque en cierto nivel el sentido común funciona bien. La lógica, las secuencias ya están establecidas y conquistadas. Y necesitas inteligencia emocional para conectarte con la gente, así que si te promueven para ser supervisor de un trabajo más superior, tienes que añadir cómo mejorar tu sentido común, tu lógica y también inteligencia emocional para manejar a la gente. No solamente ser abstracto para manejar a la gente allá abajo, porque no se van a poder conectar contigo. Tienes que traducir tus principios abstractos a ítems que se puedan actuar, secuencias, cronogramas, fechas límites, reglas. Si tienes un juego, tienes que poner las reglas. Algo así. Estas son las reglas. Por favor, pon eso en una especie de esquema, en una cancha, ¿no? Los sitios no tienen un límite, pero tienen sí un perímetro. Ahora, mientras te vuelves el administrador, tienes que emplear ahora una mente mucho más aguda para poder ver los errores de la gente con la que solías estar. Así que estás administrando supervisores ahora. Como en este espacio. Así que ahora tienes una mente más aguda, de una manera más científica, con un cierto prototipo. Tienes un prototipo de recursos humanos, finanzas, la parte legal. Y esto tienes que basarlo en las mejores prácticas. Establece las mejores prácticas según inteligencia secuencial. Puede ser un buen administrador con detalles, muy proactivo en el sentido de entender y poner contingencias. Y mientras te promueven, si te dicen que eres el gerente general de un país, tienes que ahora añadir una inteligencia más de emprendimiento para poder ver un panorama y para que el negocio crezca. Y entonces tú eres el jefe del jefe del jefe. No puedes mantener el negocio, pero para tienes que lograr así que ya las estrategias para ver cómo está la industria. Y es una mente mayor. Una mente emprendedora con principios y análisis que están con reglas que gobiernan para que crezca el negocio. Así que ya no trabaja realmente dentro del negocio todo el tiempo, sino que la mayoría del tiempo está trabajando en el negocio, encima del negocio, no adentro de eso. A menos de que seas solo un consultor, tú eres el gerente, tú eres el consejero, tú eres el chofer, tú eres también el conserje. Hay gente que es el gerente general y solo un empleado. Bueno, está bien. Si es que quieres hacer eso al comienzo. Cuando tú eres un hombre, vas a la casa y también tienes que cocinar. Y luego de trabajar, estás con gerente general y conserje y chofer y el de ventas, de compañía de una sola persona y de esa casa, y en la casa, te toca también reportar a tu esposa. En Asia, es así. A veces en Filipinas, si es que es una mujer, es bueno que te cases de hecho aquí, porque las mujeres son poderosas. Los hombres a veces son los que hacen la cocinada y cuidan a los bebés. En América Latina, los hombres son más machistas, son un poco más dominantes de vez en cuando. En el caso de Blanca, no. Blanca es la jefa. Juliana es la jefa. Si es que tú eres el jefe, digamos, que el dueño, ya no es el gerente general, es el dueño del consejo de accionistas.
Nuevamente tienes que tener inteligencia emocional para conectarte con los políticos, tu inteligencia financiera para invertir en los políticos, en el lobbying, en la marca y cosas así. Así que es otro asunto, porque estás haciendo políticas y estás manteniendo tu conexión para hacer networking, redes de contactos, y estás más afuera de la oficina que adentro de la oficina. Deja tener una inteligencia de pronosticación, un psíquico decirte, oye, ¿qué va a pasar con esta industria? ¿Qué va a pasar con los intereses? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con Rusia, con India? Entonces, hay que tener un consultor que te dé toda la retroalimentación y de ahí puedes digerir la información. Para ver todo el agregado y la inteligencia híbrida, alquimizar, porque cuando ves la situación, no usa solamente la lógica, ni las emociones, ni tampoco solo los instintos. Lo estás utilizando solamente tu mente filosófica. Tienes sabiduría en tu propia experiencia y vas a poder incluir toda la información y digerirla, destilarla y convertirla en tu propia base, línea base, según en tu experiencia y tu sabiduría. Quiere decir, es algo más completo que un científico, es más que un consultor, que los recursos humanos y también que las opiniones de las personas. Así que tienes una profundización de la situación, ves todo el tamaño de las cosas y de la situación. Y usas tu alineación y tu visión a tu misión, a tu propósito. Ahora, el problema es que muchas personas en el tope aún no tienen la visión, un propósito más que obtener dinero y ser famoso. Ok, está bien, pero si tu alma avanza y tu propósito espiritual prevalece, entonces tus conocimientos van a ser más allá. Tu carrera ya no va a ser tu propósito de familia, ya no va a ser tu propósito de vida. Tu vida social ya no va a ser tu prioridad. Tu salud es una prioridad sí mientras te envejeces, porque ahora tienes secretos, necesitas más mantenimiento, ya no puedes comer la misma comida de antes. Tienes más cuidado con no caerte con las escaleras, te agarras ahora sí, el pasamano antes te pasas saltando por ahí dando trampolines, ¿no? Te lanzabas como tobogán en la trampolina, ahora, perdón, en la escalera, ahora no, ahora te agarras, ¿no? Ya te sostienes de alguien. Los instintos a veces se han ido, entonces a veces alguien más instintos que te sostenga. Por eso es que muchas personas realmente muy viejas, cuando se divorcian, se casan con alguien más joven, de hecho. Y esto es lógico, ¿sí o no? A la final, no es acerca del amor, sino el amor con necesidad, porque ya quizás no están tan románticos como antes. Ajá, porque ya no sean tan súper como impulsivos románticos, pero el amor está ahí y además tienen alguien que los cuide. Así que pilas con eso. Si te vuelves a casar, no te cases con alguien más viejo que tú, con alguien de 70 años. Mientras tú usas tus instintos de parte lógica, usa también tu corazón. Pero el corazón, el amor no siempre se acerca del corazón. Hay gente que se queda juntos en la vida no porque se aman, sino porque se necesitan. El amor con la necesidad, por necesidad, sí existe. O el amor estratégico. Pilas con eso. Algunos se ríen, ya los veo. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo equilibrar tus emociones para tener más lógica en la mente? Entonces hay dos tipos de emociones. Las de tu corazón, que son la verdadera sabiduría del alma, cuando puedes discernir. Eso se llama conciencia a través del corazón. Entonces muchos de los santos desarrollan la conciencia como la sabiduría del corazón o de el avance emocional, la inteligencia avanzada, tu discernimiento, viviendo los sentimientos acá, no los instintos, las vísceras. A veces cuando no tienes un buen corazón desarrollado, usas tu proceso solar, tus emociones inferiores, te puedes equivocarte acá porque tu proceso solar es donde depositas más, tienes miedo, tienes celos, tienes ira, emociones suprimidas, estrés.
¿ya? Las inseguridades están acá, en la parte del ego inferior. Entonces, cuando usas esto, porque es el chakra dominante y es prevalente en ti, tienes corazón pequeño, emociones grandes. Entonces, tu inteligencia emocional no es tan astuta porque no usas la sabiduría del corazón. Estás utilizando el agregado de la inteligencia emocional, que es buena y mala, que está aquí en el centro del proceso general de la parte inferior. Y eso no es bueno, porque la inteligencia emocional, no puedes asumir que es precisa tu inteligencia emocional, porque es diferente cuando es el corazón el que manda en nuestro personal. Cuando tú lo sientes aquí, es más correcto, es más actitud que cuando lo sientes aquí abajo, porque esto está lleno de estrés muchas veces, de inseguridades, malas experiencias, recuerdos negativos, traumas. En cambio, acá abajo, y eso de hecho te vuelve muy inestable. Por eso te vuelves ácido, tienes acidez, problemas de colesterol, gastritis, y así se vuelve una enfermedad. Entonces necesitas desarrollar tu corazón más que tu plexo solar. Si es que no habías aprendido los chakras todavía, son los centros de energía. Así que puedes, para que pueda, ¿cómo puede hacer para que el corazón te ayude a regular las emociones inferiores? Porque esto es lo que muchas veces falta. Porque esta parte es tan grande porque siempre tienes deseos, comes, bebes, te centra energía, o tienes competitividad o rivalidad, o quieres obtener cosas, o deseas comprarte de todo, dominar, quieres controlar, quieres poseer, todo eso tiene que ver con tu peso solar. No siempre está la gente enferma por su mente, es la falta de hecho, de inteligencia mental con exceso de actividad emocional, especialmente en América Latina, que es una cultura aún así más emocional, y también en Asia con Filipinas, son menos mentales, menos mental, más emocional y más religioso. Entonces, hay falta de hecho de presión mental para ver de manera objetiva las cosas. Lo segundo es, necesitas descifrar que la situación es a nivel emocional algo relevante, cuando es la planificación de negocios, que te ayuda a que crezca tu negocio, que crezca tu marca. Sí, usar tu mente estratégica. No uses tus emociones para analizar las ideas. Las ideas deben ser digeridas y formuladas por la mente, no por las emociones. Pero si tú traes pero nuevamente, es que traes tus ideas a las emociones, vas a colorear tu reacción, por traición, por traumas, y nuevamente no vas a responder bien. Las ideas deben ser analizadas a nivel de ideas. Y entonces ahí puedes sentir las consecuencias de tu decisión. Eso sí, y si estuvieras en esa posición usando el rol, revertir el rol. Si es que yo estuviera en esa posición, la empatía, no ponerte los zapatos del otro. Si ustedes me gustaría nuestra decisión. Tú puedes hacer este juego de ponerte en los zapatos del otro para sentir qué pasaría si estuvieras en los zapatos de esta persona. Entonces ahí usas tus emociones. Pero la formulación de creatividad son las ideas de la mente y no que la objetividad es percepción aguda acompañada con una expresión apropiada. Objetividad no solamente como cuando te das cuenta de algo. Tiene que pasar a la actualización de tus decisiones. La autorrealización debe ser autoactualización. El problema es que percibes algo, pero puede hacerlo diferentemente. Esta es la expresión correcta de la idea de tu mente a través de la ejecución apropiada. Percepción con rectitud, expresión con rectitud. ¿Ya? Percepción, decisión, ejecución. Muchas personas se equivocan, no solamente en la idea. La gente tiene una buena percepción, pero ejecuta equivocadamente. Hay que delegar y en las cosas
porque esa la ejecuta la persona equivocada, que es el delegar. Entonces, muchos derechos en la vida o en tus negocios, elegir bien quién va a ejecutar es una idea muy inteligente, muy importante, porque es un teniente, un sargento muy consciente que no será apropiado. La traducción no va a ser buena. Tienes una buena idea y un buen discurso, pero si la traducción es expresada equivocadamente, es el mismo contexto, a partir de un contexto distinto, entonces es mediocre, queda a medias, ¿ves? Pero es tan importante el traductor que tiene el contenido de la idea, el propósito de cómo se dice. No tiene una mala charla con un mal traductor. Incluso tan bueno que yo sea, si la traducción no es buena, yo tampoco me voy a ver bien. Entonces, hay que elegir la asistencia apropiada. La persona apropiada es la llave. No es quien administra, porque es el que maneja los mensajes de escribir, a tipear, al decir verbalmente las cosas. Y si es que emocionalmente no son personas maduras, van a traducir las cosas, las decisiones a las personas de manera muy estresante. Un producto, por ejemplo, es muy agresivo, vende, es muy mandón y tiene malos hábitos, o toma mucho alcohol y fuma. Y me ven fumando y tomando. Entonces, ¿cómo voy a ver que el producto funciona si es que no te ayudaron? O si es que el doctor no te enseñó sobre la dieta y estas cosas, y todo es muy pesado y muy débil. Entonces, olvídalo. Yo voy a comer vegetales directamente del jardín. Cualquier cosa que no tiene que ver con si tú tienes ingredientes y tienes precauciones, ten cuidado. Hay un montón de cosas escondidas y aditivos. Así que come bananas sin esto. Come papaya, pero que no venga enlatada. O macadamia que no venga en los plásticos. Ahí es y es que ya hay una etiqueta, significa que esa etiqueta de por sí ya es una advertencia. Deje de tener cuidado. Entonces, tengo muchos ejemplos. Esto de hecho es un curso de 8 horas. A veces a los ejecutivos les damos 7 días. Inteligencia emocional, inteligencia instintiva, la parte emocional y mental, la parte abstracta, la parte espiritual, y de ahí todo se combina. Hacía un retiro de 7 días, solamente para enseñar estas cosas a líderes ejecutivos. Quería llevarlos a Machu Picchu, Japón, en India. Tienes que hacer salirte de los servicios. Tienes que ser extraído, donde no tengas siempre el poder, donde eres astuto. Y entonces ahí sí que eres receptivo a recibir. Por eso estoy llevando a gente a Papayacta. Del 28 al 30 de abril. Y voy a empezar en la mitad del mundo. La parte esotérica, no la parte comercial de Quito. Esa es la actitud cero comercial, pero hay unas partes realmente muy... En Ushuaia también voy al fin del mundo. Hay una gran conexión ahí. Y hay fin del mundo, mitad del mundo y también el Ártico arriba. Así que hay una conexión con la Tierra. Así que tuve muchas de mis experiencias de iluminación en Papayacta, en los lagos más arriba. Hace mucho tiempo, en 97, 98. Muchos retiros ahí en Baños también, Ecuador. Realmente me gusta mucho Ecuador y América Latina. He visto muchas ciudades también en Bogotá, en Medellín, en Colombia, estuve en Bucaramanga,
Cali, en el área de la costa. He visto mucho de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Nicaragua, de San Salvador. He estado en el Caribe, así que no es nuevo para mí. De hecho, escribí un libro sobre la longevidad. También a los longevos en Vilcabamba. Los secretos de la longevidad, Izquierdo le estuvo fundándolos. Fui mentor de mucha gente top en Guayaquil, Quito, Manta, Cuenca, en muchos lugares, donde también era el mentor en Colombia, el presidente Pastrana, Uribe, y también enseñé en muchas universidades. Y yo sé que la energía cultural de América Latina, porque yo puedo conectar, porque Filipinas se parece, Puerto Rico se parece un poco, esta no tanto, porque son un poco más estilo como cubanos, tipo Santo Domingo, y más parecido a la gente como en Miami, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son otras preguntas que tenemos? Ahora, él pregunta, ¿cómo podemos desarrollar las inteligencias en los niños? Yo enseño a los niños estos conceptos. Tenemos 7 entrenamientos para niños. Primero tenemos uno que se llama cómo potenciar las inteligencias a través de las diferentes maneras de aprender. Si tú dices que el niño va a recordar, si tú lo involucras en una acción y en la idea, van a acordarse. Y si tú lo enseñan, lo van a dominar. Hay varias maneras. Como se ha dicho que sea, dime y me olvidaré, muéstrame y recordaré. Involúcralos y ellos lo van a entender. Así que el aprendizaje de inversión es mayor porque el nivel emocional y mental se conectan más. Tercero es cómo aprender, desaprender, reaprender. Los adultos tienen que aprender también cómo aprender más, desaprender las cosas obsoletas, y reaprender cosas que son importantes. Tienes que tener estos principios. Estos 3 principios. Aprender, desaprender, aprender. Aunque seas un santo, un maestro, tienes que hacerlo porque lo que es muy poderoso aquí ya es inválido el nivel de arriba. Y cuando vas creciendo, te das cuenta de que tu conciencia hace que todo se vuelve más obsoleto. Tienes que acabar desaprendiendo un montón de las mejores prácticas con unas buenas prácticas. La mejor práctica es cuando tenías 18. A los 80 años ya no es la misma mejor práctica. Te educas más, te aprendes más, experimentas más. Muchas de las cosas que pensabas que eran las mejores opciones vuelven tan chiquitas porque eres más ambicioso, tus juegos se son más grandes. A veces, cuando ganas, por ejemplo, tú 80,000 al mes y luego resulta que ganas, digamos, 10,000 más, es una innovación, pero cuando ganas 1,000,000 o 500,000 y luego es otro salto, cuando saltas de 1,000,000, 500,000 millones. Y de ahí a 1,000,000,000 es otro juego, así que deja que sea tu juego. Es pensar, ¿cuál es el juego para añadir diferentes niveles de inteligencia para triunfar en ese nivel? Porque una cosa es que te promuevan en este nivel. Es lo más difícil es sostenerte en el poder allá arriba. Como una persona que puede ganar en las políticas, ¿verdad? Pero ¿cómo va a mantenerse, de hecho, en el poder, en la política, es otro juego? Así que mucha gente puede saber cómo escalar hasta aquí, pero cómo sostenerte ahí es otro juego. Así que, por ejemplo, tú puedes ser agresivo, un boxeador agresivo, estudiaste todo, creo que son los campeones, y peleas con alguien rápido, fuerte, vuelves el campeón. Pero para estudiar cómo defender el título con todos los nuevos boxeadores que ni siquiera conocías,
que está en tu estrategia, que está en cómo boxeas, eso es otro juego. Tienes que ser mucho más instintivo, más sabio, tienes que ser menos predecible, porque ya no le puedes mostrar a todo el mundo lo que hacías. Entonces, si quisieras estudiar boxing, puedes ganar más rápido, porque sabes el estilo de otros, porque puedes ser más inteligente que ellos. Pero si eres un campeón, ¿cómo puedes sostener esto por muchos años? Cuando la gente es más rápida, más fuerte. Son cosas peligrosas. Así que no te relajes. En los negocios, el problema del plan de sucesión es que tú tomas a una persona que es el hijo, un pariente, o un hijo, un hermano, que no es una persona de negocios, pero es el siguiente en la línea de sucesión. Y eso es lo que pasó en Japón. El respeto para el mayor, que tienes un hermano que no es de negocios, pero es más viejo que tu hijo, pero como es mayor, se lo das al más viejo porque no sabe de negocios y tú no sabías más. Si tienes que estudiar, tú eres el mejor sucesor. ¿Quién va a hacer que se mantenga? No solamente alguien simbólico, una cabeza simbólica, también el práctico, que las cosas funcionen. Un oficial que puede hacer que las cosas funcionen, simplemente por edad o cosas así, hermano o hermana. Lo peor es que tenemos un hermano o un hijo que no está ni siquiera interesado en el negocio. No tiene sed porque tiene dinero, no está educado en negocios, viaja todo el tiempo, se pega sus drogas por ahí. No tomes a esa persona, aunque ellos lo quieran. ¿Por qué? Pero estás poniendo una mesa encima de un montadientes. Se va a colapsar. Así que ten cuidado, si quieres sostener el negocio de tu familia, a veces tienes que pedirle a un pariente o un gerente general que haga esto, más aún que un hijo que no es elegible, que pudiera y luego estar más estresado para resolver el negocio y va a sufrir todo el mundo porque ellos y tu hijo va a sufrir igual porque no va a ver el que tiene mejores para tu plan de sucesión y tu plan de sostenibilidad. El 70% depende mucho de una buena decisión ahí. No vas a tener mucho dolor de cabeza, más estrés, hasta perder el negocio. La decisión es lo que te convierte en poder, eligiendo el plan de sucesión apropiado. Tercero, siempre aplica las mejores prácticas. Maduro emocionalmente, mentalmente agudo mentalmente, instintiva, siempre actualizándola. Porque todas las cosas en la vida pueden ser entendidas por la lógica. Muchas cosas no han sido creadas todavía que requieren que activas los instintos de cuenta. Más y más, los datos del pasado no justifican la curva del futuro. El pasado es así, caótico. El futuro no es lineal. En el pasado, cuando no había internet de los satélites, entonces podías predecir la vida acerca de qué pasaba hace 10 años, 20 años. Estudiamos historia, ¿verdad? La historia es menos relevante ahora con respecto a predecir el futuro, porque la historia ha sido distorsionada según los colonizadores, aquellos que ganaron la guerra. Ellos pusieron su propia narrativa, sus historias, así que si quieres, si la historia es para tu plataforma para decir que el futuro, qué hacer, no va a funcionar bien porque ya está distorsionado igual. Hay mucha historia falsa, hay muchas cosas heroicas de los colonizadores, pero piensa de los nativos, así que realmente no es preciso. No va a funcionar como una predicción del futuro. Quizás en la historia financiera, donde hay realmente muy buenos datos financieros, estadística, economía más sólida, te puede servir para predecir algo, pero no tanto. ¿Por qué? No todas las cosas de la vida son científicas o lógicas. Hay más bien, de hecho, cosas muy ilógicas, más que las lógicas. Las emociones son ilógicas. El romanticismo es ilógico. El deseo sexual es ilógico. Tu mente dice, no tengas, ten cuidado con el sexo, porque te puedes quedar embarazado o puedes tener enfermedades. Pero tu deseo te controló y ya te quedaste
frito, como cuando te quieres tomar un helado. Dices, oh, no me tomaré helado. Según mi nutricionista, no lo haré. De ley que no. Y luego vas a la italiana y dices, ¿qué es este helado? Con maracuyá, con aguacate. ¿Cuánto cuesta? Y te andas comiéndote el helado. Y mi mente dijo que no me toma eso, pero el deseo es el que te empujó. Antes no tienes hambre. A veces estás con deseos. Es como una, un impulso lo que tiene, un antojo. Y hay gente que se equivoca. Hay mucha gente que se equivoca y pierde la objetividad porque ahora están equiparando el placer con la felicidad. El placer puedes tener helado, un comer de chocolate, tener sexo inmediatamente. Ok, esto es placer, sí. Pero la felicidad necesita más tiempo, es más esfuerzo. Tiene algunos sacrificios, tiene ciertas incomodidades. Así que la fórmula del placer no es la misma fórmula para ser feliz. El error de la población, porque cuando me compré una computadora, también estaré muy feliz cuando tenga un celular. Los que la compran no tienen felicidad otra vez, porque la felicidad no se equipara al placer. La gratificación instantánea es un ajuste rápido, un atajo rápido. Eso solo es placer. Y algunas veces resolvemos las crisis de la manera más rápida, para hacer las cosas rápidas. Algunas de las crisis requieren más tiempo y paciencia y sabiduría para estudiar por qué se está pasando, como con abogados y esto, sin saber qué es lo que está pasando. Tu karma, tu carácter, de mala suerte que se repite todo el tiempo por no haber cambiado tu actitud con tu carácter. Así que no puedes delegarle eso al abogado y a alguien más para que resuelva tu problema. Muchas veces tienes que analizar, bueno, ¿por qué me está pasando esto de aquí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué se repite? Lo mismo con las enfermedades. Nuestra lógica o tu filosofía, la filosofía va a ver qué es lo que está pasando y te va a permitir usar principios. Ah, ahora entiendo por qué me sigue pasando esto una y otra vez. Estoy sufriendo. Ah, porque tengo una estupidez, estoy terco en esto, estoy bobo en esto. Estas cosas son cosas que vas a poder notar. ¿Ok? ¿Qué preguntas son estas? ¿Cómo podemos, como ecuatorianos, recuperar nuestro poder, considerando todos los conflictos y la complejidad de la actualidad? Ok, bueno, yo creo que en el caso de Ecuador, su situación geopolítica es complicada, porque hay narcopolíticas por un lado, por otro lado tienes posiciones de rivalidad política fuertes, también tienes los valores viejos del Ecuador versus los nuevos temas valores del Ecuador que van a guiar, como elegir gobernantes, presidentes. Y tienes la dolarización y el dólar va a sacudirse muy pronto porque Elon Musk y Donald Trump están planificando, de hecho, limpiar el dólar y estabilizarlo con una moneda estable o algo así. Entonces, hay un montón de influencia de la economía dolarizada con la de Estados Unidos porque están equiparadas. Pero también tienes la cualidad andina, donde los nativos luchan para conservar los valores tradicionales del Ecuador, como las tribus, las diferentes nacionalidades, los chamanes, ¿verdad? Las nacionalidades indígenas y su vieja cultura es válida porque preserva cierta sabiduría de cuidar las montañas, de los recursos naturales. Tienes el Ecuador moderno que sigue con el petróleo, con los negocios de la macadamia, de las bananas, del azúcar, del cacao. Así que tienes los negocios que no les importan las demás cosas siempre y cuando que consigan dinero y puedan estar felices en Miami, o en Alemania, o en cualquier otro lado, o en Portugal o España. Entonces, hay tantas cosas que están ahí, no hay una sola solución, de hecho, algo que solo sirva a una persona. También está la religión, que tiene elevarse
a la altura de determinadas políticas, en cierta forma, para que puedan rezar por la gente negativa, por los malos huestes. Así que yo diría que la religión debería subir y volverse la conciencia nuevamente y volverse a desarrollar en el país. Los ecuatorianos tienen que volver a restaurar su conciencia más que la mente, porque este es tu camino, ¿verdad? Pero si quieres ser inteligente, pero no desarrollar tu corazón, no hay ninguna razón que va a justificar a la mente muchas cosas. Si quieres desarrollar la mente, tienes que desarrollar el corazón primero. Entonces vas a tener una visión de cómo te equivocas en la mente, porque la gente inteligente sí comete errores, los genios cometen errores, porque no es una información completa desde la mente. La mente no tiene juicio completo de la verdad, es solo un nivel. Entonces tienes que tener algo un poco más lento. Tienes que tener lento, rápido y súper rápido. La guerrilla, la táctica de la guerrilla es una rebelión contra las cosas negativas. Los individuos, las rebeliones pacíficas a veces logran las cosas, pero si estás luchando con la gente con dinero, como las políticas, eh, la presión del dólar encima del Ecuador, y también la gente buena se pelea entre sí. La religión no están coordinadas entre ellas. Los espirituales no, y la gente no se conecta, de todo el mundo hace su propia cosa. La pregunta es, el lado negativo, que sí está muy organizado, ¿qué hace? Mientras que el lado positivo no está organizado. ¿Cómo luchas en este desequilibrio? Y el mundo no es tan malo debido a la gente mala, ¿no? Porque hay muchas personas buenas que solo están mirando, son testigos nada más, gente con buenas intenciones, pero están ahí esperando, no hacen nada, les llamamos testigos, están ahí de observadores, no toman acción. Ese sí es un problema, porque mucha gente quiere hacer cosas en el Ecuador, pero ¿cuántos trabajan todo el día por el Ecuador? Todos los días, ¿cuántos van a luchar por el Ecuador? ¿Cuántas veces van a ir con su amigo y van a hacer alguna cosa? Empiezan un poquito 3 días y ya se olviden. El lado creativo trabaja diligentemente cada hora con los mejores talentos, con mucho dinero, los mejores consultores, con estrategia. Y acá usan emociones. Así que si tú estás luchando con alguien que tiene 5 niveles de inteligencia, muy inteligente, muy astuto, emocionalmente conectando a los demás con dinero y los tiene con muchos instintivos, digamos, la parte bestial, tienen psíquicos además. Hay gente que está leyendo el futuro. Y tú acá, por otro lado, estás luchando con personas místicas, emocionales, que no tienen dinero, que no tienen enfoque, que no tienen esa voluntad para luchar, tienen influencia y están relacionados y no colaboran entre ellos. ¿Qué crees que va a pasar? Esto se vuelve muy débil como una plataforma. Estos no son dignos, no hay celebridades, no hay gente que tenga voz, que no tenga dinero. Este es un problema. Este grupo que está luchando contra este gran grupo son una víctima. Entonces, para mí, es jaque mate, ¿sí? No hay, no te quitas sin tienes el reino más, pero ya no hay ni como se llama el ajedrez, se queda sin reina, sin torre, sin caballo. Tienes que ordenar a todos, a los líderes, a las religiones, y hacer que tengan una visión común. Yo te preguntar, ¿cuál es la visión común del Ecuador? Para ser el nuevo Ecuador. Todo el mundo va a tener su propia opinión. Entonces, muchas opiniones, no hay una consolidación del poder. Debería ser la nueva visión la nueva visión de los ecuatorianos. ¿Cuál es? No solamente para mantener, siempre estás en modo de defenderte de todo, no en el modo estratégico. No hay nada que podemos hacer. Yo llamo eso amor y pasión sin estrategia. Amabilidad sin estrategia. Debería haber amor por estrategia o amabilidad o una amabilidad estratégica, una espiritualidad estratégica. No se siente ser espiritual y amabilidad. Si no hay estrategia, no va a durar porque no hay como mantenerse en el poder, pero lo que hace que la gente de negocios se mantenga en el poder es la estrategia, es la alianza. Los negocios, todos los políticos son
el posicionamiento. Siempre hace su estrategia con algo, con dinero, con estrategias, con políticas, con diferentes grupos. La gente que de buen corazón, tiene buen corazón, pero no tiene una estrategia. Ni siquiera tiene la inteligencia suficiente para consolidar. Decir, esta es el propósito del Ecuador. A través del cual vamos a sobrevivir. Así es como vamos a ver el Ecuador en 10 años. Como tú estudias la historia de San Salvador con Bukele, que hizo a Bitcoin y que disolvió todas las pandillas. Sí, es una estrategia. Un líder fuerte. En Colombia, Uribe, tenía manos, corazón grande y manos firmes, ¿verdad? Combinaron el corazón con manos fuertes. Es lo que hizo Uribe cuando eso les pasaba. Manos firmes o manos duras, corazón grande, algo así. ¿Ves? Tiene un eslogan así, un corazón de ecuatorianos, con una mente fuerte, con una mente la inteligencia ecuatoriana, la abundancia de Ecuador, algo así. Muy bien, creo que con esto hemos hablado ya mucho. Y bueno, tenemos que preguntas tenemos. ¿Cómo puede ser que pueda hacer mi trabajo? ¿Crees que haces que tomar nuestro curso acerca de cómo maximizar tu desempeño a través de equilibrar tu vida? Hay un taller, tener una salud, una vida de carrera. Son 5 áreas de la vida que tienes que chequear para auditarte a ti mismo. Cuando auditas a alguien, algo en ti puedes controlar. Cuando puedes administrar y lo que haces, puedes entonces administrarlo. Entonces, para eso tienes que auditar que está alguien que está mal, que no, pero si puedes auditar a alguien que está mal, puedes etiquetarlo, tienes el antídoto. Tienes que ver cuáles son las áreas de la vida, cuáles estás fallando y cuáles Está basado en mi libro, el primer libro del éxito a la plenitud. Cómo poner los elementos de inteligencia, de salud y las 5 áreas de tu vida. Así que es muy bueno, está en el libro, lo puedes obtener en la página mastertech.com. Y aquellos que van ambiciosos pueden aprender mi clase en Guayaquil. Y te da el poder de la mente, de las emociones, de la estabilidad. Hay muchas técnicas que te hacen estar estable, alineado. Así que esto vamos a hacer en mayo, Guayaquil, en 2 a 4 de mayo. O manda a tu esposo o a alguien, una persona poderosa. Y aquellos que quieren sanación pueden ir a mi clase. Voy a hacer una sesión de sanación grupal. Puedes descargar, por ejemplo, si tienes mucho estrés, puedes descargar mi video Just Be Alive. Te va a dar técnicas de respiración. Ahora vas a ver cómo equilibrar tus hormonas para que Just Be Alive is just 15 to 18 minutes. Once you go through that, you will see that you get stable. And when your mind is stable, emotions is clear. Cuando haces estas técnicas, vas a ver que tus emociones están estables, tu mente está clara, tus emociones tranquilas, puedes tomar mejores decisiones, crezca tu alma y mejore tu salud. Puedes involucrarte en un plan de sanación con nosotros. Tenemos paquetes de sanación que sanan a las personas de la cabeza a los pies y del cuerpo al alma. Es una aproximación holística. Está disponible. Ustedes pueden tomar de descubrimiento gratuita. Tenemos
tenemos energía, tenemos aquí evidente, con tercer ojo, energéticamente podemos calcular todo tu campo de energía, incluso online. Y también podemos ver nuestros problemas, si son problemas causados por karma o algo, la mala suerte del pasado, también contribuye a las caídas y quiebras que tienes ahora, vienen 2 veces al año. De tu cumpleaños, 14 días, 15 días, y la mala suerte viene como viene en cierto ritmo. 14 días, 5 días desde tu cumpleaños, y luego en la mitad del año. Eso es lo que tienes que entender, son leyes, que son como la ley de la gravedad. Los ritmos en la vida tienen una ley que ocurre cada año, cada 7 años, y que te des cuenta. Por ejemplo, cuando tienes 48 años, o 41 años, 34 años, 31 años, cuando tienes 6 años, 13 años, cosas negativas, las cosas del alma ocurren en las purgas, como el purgatorio, ¿verdad? Estos son los sitios a través de los cuales en tu vida, es un modo de destrucción. Como por ejemplo, en las estaciones de la vida, tienes primavera, tienes otoño, invierno. El invierno es una época de destrucción, por ejemplo. Y la primavera, en cambio, es cuando crecen las cosas. Y la preservación es el verano. En tu vida tienes 7 etapas o secciones en tu vida, donde 52 días también algo que dura 7 años. Cada 7 años en el ciclo. Entonces, a veces el primer ciclo tienes el poder del alma, cuando tienes 49 tienes el poder, pero los 48 es la época de destrucción. 44, 45, 46, también hay un montón de crisis, porque es un momento en que el hombre y la mujer reciben el karma negativo de su pasado, que se purga. Así que muchas mujeres enfrentadas con menopausia, cáncer, problemas emocionales. Estos son los tiempos en los que puedes ver que empiezas a tener problemas, porque es la descarga de karma negativo. Entonces, tenemos 47 cursos online. Tenemos muchos cursos. Tenemos que enseñar cómo medir energía, cómo escanear energía para tus negocios, para las relaciones. Pero los talleres más avanzados, la gente viene por lo general aquí en Asia, es Cervantes. Porque aquí es donde tengo mis instalaciones, donde la gente puede hacer muchas cosas, ir a las termas, en el río, ir a las... Pueden hacer tantas cosas. Además, hacemos un montón de talleres acá. Pero si quieres aprender cómo cuidar tu vida y maximizar tu desempeño, necesitas puedes referir. Yo voy a papayacta, voy a enfocarme en enseñar a la gente cómo mantenerse en el poder, cómo sanar sus problemas, cómo quitar los bloqueos financieros, cómo ahorrar dinero con ciertos métodos de energía y cómo mejorar la manifestación. Y ver, esto va a ser del 28 y 30 de mayo. Voy a empezar primero en Quito, en la mitad del mundo, con mucha psicología espiritual, sanación, la jornada de la vida, cómo mejorar tu fuerza de voluntad, tu mente y tu corazón, tu dignidad. Y de ahí, un tesoro de 5 estrellas, donde además yo experimenté una iluminación. Y de ahí vamos a hacer un networking con gente que ya es exitosa, pero quiere crecer aún más. Así que puede hacer networking con gente de diferentes países de Estados Unidos, de India, quizá de Colombia, de Argentina, varios lugares de Asia también, de Sudáfrica, y puedes reconectarte con ellos. Y hay un curso que voy a estar en Bogotá acerca de cómo despertar el poder de tu alma a través de la alquimia sexual y kundalini. Cómo despertar tu fuego interior. Porque la energía es como el caduce, cómo despertar la energía sexual. Para rejuvenecer tu cuerpo, tus órganos, y cómo mejor incrementar tu poder. Tu poder para ser romántico, el poder del corazón, el poder de la mente, el poder del alma, tu energía física, pues también tus instintos. Así que algo llamado alquimia sexual
Y esto va a ser en Bogotá. Si tienes amigos allá, mándamelos. No estoy cobrando por esto, lo estoy haciendo gratuito. Es un entrenamiento de 2 horas. Pero el retiro de Papayaca es realmente el entrenamiento principal porque va a haber un programa de 2 meses. Si después del entrenamiento de Papayaca, tengo 2 meses para darte mentoría como grupo. También ir viendo cómo va tu desempeño. Y por cierto, aquellos que tienen hijos, no puse esto acá, podemos ayudar a los niños cómo aprender rápido, podemos ayudar a los niños a desarrollar su carácter, cómo despertar la mente, el corazón y el alma a los niños. Y también enseño cómo hacer proyectos, toma de decisiones, cómo hacer proyectos, cómo comunicarse apropiadamente, cómo ser buenos jugadores en un equipo y liderazgo. Así que tengo proyectos para los niños y cómo entrenarlos para que sean líderes en muchos campos, con excelencia práctica. Excelencia práctica, cómo desarrollarlos para que sean personas más completas. Así que es un proyecto también que tengo aquí. Muy bien, así que, bueno, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Gracias a Beatriz, a Belén, William, a todos los demás, a Mijael, Juliana, y a todos los que realmente han estado ayudando. Bendiciones a todos ustedes, buen karma. Y también a la gente de IGT de Colombia, el Instituto de la Sabiduría, a María Paola, gracias. A Daniel también. Voy a ir a Bogotá y voy a dar charlas a la gente de los negocios. Así que creo que podamos colaborar. Colaboremos en América Latina. Tengamos no solo el corazón, sino también la intuición, la mente táctica, la sabiduría y el poder también. El poder de los espíritus. El mentor de los mentores, coach de los coaches, porque tienes más inteligencia para ver la vida en un aspecto más amplio. Y que espero que esto te haya beneficiado el día de hoy. Les saludo a todos ustedes y les deseo lo mejor, que puedas crecer como alma, como mente, como persona, y que crezca tu corazón, crezcan tus bolsillos, tus billeteras, porque creo que tiene que crecer tu dinero financieramente para que puedas volar alto, tienes la vida material y tu vida espiritual para que te guíe. Necesitas dos alas, esto material y desarrollo. Puedes volar alto como no una pequeña alita aquí y sin dinero y tampoco sin espiritualidad o espiritualidad sin dinero, dinero sin espiritualidad. Necesitas estirar tus alas para que tengas fama. Pues un millonario, ángel millonario. Y no pasa que no tienes nada que dar, es mejor tener dinero que no tener dinero. El dinero no es solamente una fuente de maldad, también es la fuente de inspiración, de servicio y de productividad. Así que hagamos esto, seamos poderosos juntos y vamos a ser un testigo a un antídoto a los problemas sociales en Ecuador. Tengamos una nueva visión para América Latina, que sea mejor que la de Europa. Pero tienes que decidir esto. Así que namaskar y cuídense todos. Gracias, Máster. Gracias, Bea, por la traducción y Belén. Gracias a todo el grupo por el esfuerzo.
Ecuador. Despierta tu poder interior con Máster del P. Máster del P, reconocido mundialmente como un gurú moderno, fusiona lo mejor de la sabiduría oriental con el conocimiento occidental para guiar a personas y organizaciones hacia el éxito y el equilibrio. Mentor de vida en líderes globales, directores ejecutivos y grandes políticos. Ha dedicado su trayectoria a compartir herramientas transformadoras en espiritualidad, liderazgo y estrategias de vida equilibrada. Ahora llega a Ecuador y Latinoamérica para revelar sus enseñanzas únicas, guiando a quienes buscan evolucionar en todas las dimensiones de su vida. Ecuador y Latinoamérica se fortalecen con encuentros únicos de crecimiento personal y liderazgo. Máster del P. Sabio moderno.